Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, damos gracias al Señor porque nos permite estar en esta tarde, a pesar de todos los imprevistos, ¿verdad?, que pudieran surgir. El Señor ha permitido que estemos aquí y que podamos hablar de su palabra y en especial del Evangelio, de la buena noticia. Bueno, pues el hermano Apolo nos ha leído un texto que es conocido y que nos habla de la ceguera. Y pensando en un título sobre esta porción, aunque realmente iremos a Marcos, que podemos ir buscándolo, es el texto paralelo de Marcos capítulo 10, porque allí vamos a encontrar algunos detalles acerca de esta situación. Pensando un título, pues se me ocurría el siguiente, y veremos a lo largo de la exposición, si el Señor lo permite, por qué este título, y sería: no hay más ciego que el que no quiere creer. No hay más ciego que el que no quiere creer. Y miren una cosa, ¿saben cuál es uno de los miedos más recurrentes o más habituales que encontramos a lo largo de la historia en el ser humano? Seguramente a algunos ya les ronda la cabeza. Uno de los miedos que solemos tener, esas pesadillas que a veces tenemos y no podemos controlar. Pues sí, efectivamente, uno de los miedos que tenemos, el ser humano tiene, es perder la visión, perder la vista, no poder ver, sobre todo en aquellos casos donde hemos visto previamente y perdemos la vista. De tal manera que si dijéramos, por ejemplo, ¿cuál de los sentidos valoras más en esta tarde? ¿El olfato, el tacto? Pues seguramente, si no todos, casi todos diríamos la vista. Y quería hacer una prueba para empezar. Seguramente no se podrá asemejar a lo que es realmente perder la vista, pero vamos a hacer la prueba. Por unos segundos vamos a cerrar los ojos. Por unos segundos vamos a cerrar los ojos. Si se dan cuenta, nuestro oído ahora es más agudo. Si miramos a un lado o al otro, no sabemos qué está pasando. No sabemos qué está haciendo quien está a nuestro lado. Y eso nos puede producir algo de ansiedad, de temor, de preocupación. Aún así, podemos percibir algo de luz, cosa que realmente muchos ciegos y ciegas no perciben. Qué angustia, qué temor. Imagínense estar así, de forma continuada. Pueden abrir los ojos ya si quieren. En verdad ha sido muy pequeño y no podemos hacernos a la idea, por lo menos un servidor, de lo que es pasar a perder la vista de un momento a otro. Pero sí que podemos ver y entender la desprotección, la soledad, la dependencia en esta situación. En definitiva, la vista tiene para el ser humano una especial importancia. Si hablamos en la actualidad de nuestro país, en España, y miramos algunos datos, son públicos, se pueden mirar. España tiene el porcentaje más alto de personas con discapacidad visual de Europa. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en este 2024 hay casi 1 millón de personas que tienen algún tipo de problema de discapacidad visual. Hablamos de ceguera parcial o total. Casi 1 millón de personas. Y de ese 1 millón de personas, 70.000 personas padecen una ceguera aguda. Prácticamente no ven o no ven nada. 70.000 personas en España. Y por supuesto, y hablamos de este dato ahora, porque también va a hacer alusión el texto, como hemos visto, la gran mayoría de las personas ciegas no tienen trabajo. La gran mayoría de las personas ciegas, aproximadamente el 75% de las personas ciegas en Europa están desempleadas. Veremos en el texto por qué hablamos de este dato, porque no ha cambiado mucho con respecto al pasado. Y ahora alguien dirá, pues, ¿cuáles son las causas de la ceguera? Pues existen multitud de causas, ¿verdad? Algunas pueden ser, pues, por nacimiento, de forma hereditaria, por un accidente, por una enfermedad, seguramente les suenen algunas: glaucoma, diabetes,
incluso cataratas, si no se cuida. Pero ahora viene la pregunta, ¿y si yo les dijera en esta tarde que todos los que estamos aquí, por mucho que me estén viendo y yo les esté viendo, somos ciegos? Somos ciegos. Vamos al texto de Marcos que estábamos hablando antes, capítulo 10, versículo 46. Y si recuerdan el texto que leyó el hermano Apolos, hablábamos de dos ciegos. Pues uno de esos dos ciegos se llama Bartimeo y es del cual vamos a hablar en esta tarde. Uno de esos dos ciegos. Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Y dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Pues que el Señor bendiga la porción de su palabra. Si tuviéramos que hablar acerca del contexto de este texto, hemos visto en el versículo 46 que el Señor tiene que pasar por Jericó con los discípulos. Pero no viene solo el Señor con los discípulos, dice el versículo 46 que viene una gran multitud. Así que imagínense, era normal, ¿y saben por qué? Porque en esas fechas estaba cerca la Pascua, y entonces el camino para llegar hasta Jerusalén transcurría por allí. Y allí estaba Bartimeo, y Bartimeo significa hijo de Timeo. Es como si dijéramos el hijo de cualquier persona en nuestros días. Bartimeo, hijo de Timeo. Él estaba sentado junto al camino mendigando. Ahora bien, ¿qué significaba ser ciego en esa época? No solo allí, entre los judíos, sino en el mundo antiguo. Porque para nosotros hoy, ser ciego tiene unas connotaciones totalmente diferentes. Pues miren, el judaísmo considera que la ceguera es un castigo divino, que Dios te ha castigado por algo que tú has hecho y por eso eres ciego. O incluso algo que ha hecho tu padre o tu madre, o algo que hiciste en el vientre de tu madre y por eso eres ciego. Esa es la perspectiva del judío. Por causa de un pecado eres ciego. Incluso por haber hecho un acto malo, y seguramente recuerdan a Sansón. ¿Cuál fue el castigo de Sansón? ¿Lo recuerdan? Exactamente, perdió la visión. Así que la ceguera, en el contexto de los judíos, era por pecado, pero si nos vamos fuera del contexto judío en la antigüedad, la ceguera implicaba la pérdida total de la vista cuando hablamos de ceguera. Y había un grupo de personas apartadas por esta misma razón. No solo los ciegos, también estaban los sordos e incluso los lisiados. Y en aquel entonces, cuando alguien tenía vista y la perdía, hemos visto causas por las que alguien puede quedar ciego, pero en aquel entonces normalmente era por las siguientes causas: o bien por factores hereditarios, o bien incluso por el veneno de un animal, o por heridas, porque la medicina tampoco había llegado hasta nuestros días, ¿verdad? Así que por cualquier cosa, incluso unas cataratas, podían llegar a la ceguera. También se decía en aquel entonces que los dioses, aquellos pueblos paganos, eran los causantes de la ceguera. Y miren una cosa también, se castigaba en algunos pueblos, se castigaba a los presos, pues justamente con esto, quemándoles los ojos. Era un castigo terrible.
Y miren, la ceguera necesariamente no trae un cambio moral en la conducta. Es decir, como la persona es ciega, pues seguramente sea más buena. Muchas veces no tiene por qué ser así. Muchas veces hay incluso más maldad. Así que vemos un poco el contexto de lo que era la ceguera. Y allí estaba Bartimeo, el hijo de Timeo. Los ciegos en tiempos del Señor Jesús eran llevados a los lugares donde había mucho tránsito de personas. Y el camino o carretera de Jericó era uno de esos lugares y en aquel momento más. Allí él podía sentarse, no sabemos si algún familiar o algún amigo lo llevó. Podía sentarse y solicitar caridad de los que paseaban por allí. La situación de un ciego en aquel momento, salvo que tuviera familia pudiente, era la de un mendigo, no había otra. ¿Se acuerdan que decíamos antes? El 75% de las personas en Europa ciegas no tienen trabajo. Imagínense en aquellos días, era mucho mayor el problema. A diferencia de Mateo, Marcos sí da el nombre de uno de los dos ciegos. Él es Bartimeo. Así que sabemos que hay más ciegos en la misma situación que Bartimeo. Pero vamos a hablar de Bartimeo. En aquel lugar, esperando recibir limosna. Días previos a la festividad de la Pascua, donde cientos de personas paseaban para ir a Jerusalén. Probablemente estaba Bartimeo en la puerta norte de la ciudad. Y como hemos leído, no solo estaba Bartimeo, sino en Mateo 20:30 también había más ciegos. El gentío que acompañaba al Señor Jesús no era habitual, porque Bartimeo estaba allí sentado y no solo ese día, pero algo había cambiado ese día, algo no era lo habitual. Había mucho más ruido, muchas más personas. ¿Qué estaba pasando? Era la fiesta de la Pascua en breve, pero más personas estaban allí. Él estaba acostumbrado al paso de la gente, pero notó que algo no era como siempre. Y preguntó, ¿qué es lo que está pasando? Según los paralelos, los textos que hemos leído en Mateo y también en Lucas, pocas personas se dignaron a mirar a Bartimeo y decirle lo que había pasado. Y efectivamente era un día especial. Estaba pasando el Señor Jesús. Pocos le atendieron. Versículo 47 de nuestro texto. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que tenemos allí a Bartimeo que oye el transitar de muchos pies en esa carretera, en ese camino, pregunta qué pasa y le dicen que es Jesús, Jesús Nazareno o Jesús de Nazaret, el de Nazaret. Y de repente se pone a gritar, quiere atraer la atención de ese tal Jesús, un maestro importante. No lo piensa dos veces, empieza a gritar y a clamar, hijo de David, hijo de David. Y miren, no es habitual, y mucho menos en un ciego, que grite hijo de David al Maestro Jesús cuando va pasando por el camino. Así que tiene unas implicaciones profundas que este ciego diga hijo de David en el contexto judío. Porque miren, cuando hablamos de hijo de David, está hablando de las promesas hechas al rey David y su linaje, un linaje que perduraría para siempre y que uno de sus descendientes sería el rey prometido, aquel que vendría. Y aquel ciego estaba reconociendo en Jesús a esta persona, hijo de David. Está reconociendo a Jesús como el Mesías y al mismo tiempo le expresa su necesidad de sanación y compasión. Y miren la reacción de Bartimeo al gritar a Jesús, a pesar de que muchos intentan silenciarnos. Muestra la fe y la esperanza en Jesús que tenía. Bartimeo reconoce aquí públicamente que Jesús es el hijo de David. Y miren, hay muchos textos donde ver que Jesús es verdaderamente el Mesías. No vamos a leerlos por amor al tiempo, pero sí los vamos a decir. Jeremías 23:5
y 6. Ezequiel 34, 23 y también 24. Isaías 11, los versículos del 1 al 10. Allí se nos habla del Mesías, de cómo iba a ser la irrupción del Mesías en este mundo. Y saben una cosa, que no se equivocaba aquel ciego Bartimeo. El Señor Jesús era descendiente directo del rey David, y esto le daba derecho de soberanía sobre la tierra de David. Pero ¿saben una cosa? Que no vino para eso. Jesucristo no vino para decir yo soy de la realeza, yo soy descendiente directo del rey David. Él no vino para eso, el Señor Jesús. Él no vino para reinar en este mundo, Él vino para reinar en los corazones. Y no se puede saber a ciencia cierta hasta dónde llegaba el conocimiento de Bartimeo, porque la palabra no lo dice. Pero sí podemos saber que él le llamaba hijo de David y estaba convencido de que no era cualquier persona. Era el título propio para el Mesías. Nadie de la multitud lo aclamaba por aquel nombre. Solo un hombre ciego, mendigo, lo reconocía públicamente. Cuando había una multitud alrededor de él, y miren qué paradoja, que un ciego vea más que los que no lo son. Y aquel ciego veía mucho más que los que estaban alrededor del Señor Jesús. Ten misericordia de mí, dice el versículo. Primero reconoce que Jesús es hijo de David. Y en segundo lugar dice, ten misericordia de mí. Aquel grito era una expresión desgarradora del alma que imploraba compasión a Dios. Se daba cuenta que no tenía ningún derecho para exigir que Jesús lo sanara. ¿Quién era él? Sino un mendigo más. ¿Qué había hecho él? Ten compasión de mí, ten misericordia. Y miren, ¿saben lo que significa la palabra compasión? Significa padecer juntos, padecer con. Apela directamente a la piedad del Señor. Padece conmigo. De alguna manera le está diciendo Bartimeo, siente lo que yo padezco cada día. Y la otra palabra, misericordia, tiene que ver con la miseria que hay en el corazón. En este sentido, gritaba para ser oído por Jesús, pidiéndole que pasara su miseria por su corazón, sintiéndolo en lo más profundo de su alma, que le ayudara. Es irónico, hermanos, como hemos visto, y William MacDonald también lo afirma. ¿Qué profundidad tenía este ciego cuando hablaba? Mientras la nación de Israel, ¿verdad?, estaba ciega a la presencia del Mesías, aquel mendigo judío, ciego, tenía una verdadera visión espiritual. Bartimeo, en su condición, sabía dónde se encontraba la cura, y los demás alrededor del Señor Jesús buscándola. Y miren la respuesta de los que estaban allí, versículo 48. Él gritaba, él pedía auxilio, y muchos le reprendían para que callase. Pero miren la reacción de él, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Para aquellos que estaban escuchando la enseñanza de Jesús, cuando pasaba, aquellos gritos fueron molestos. Y dice Lucas que eran los que estaban más adelantados, o sea, más cerca del Señor, los que le mandaban callar. Porque claro, el Señor tiene que hablar, escucha el discurso del Señor, nos va a decir algo importante. Sin embargo, al lado hay alguien que está pidiendo ayuda al Señor directamente y lo mandan callar. Le reprendían, y dice el original, reiteradamente. Como hoy en día pues, podríamos decir, cállate a la persona. Pero miren, él no se dejó acallar. Los gritos del ciego importunaban a la gente. Pero miren, fuese cual fuese el motivo de las personas que estaban allí, no querían saber nada
de él, de este ciego y de otros ciegos. No querían saber nada de ellos. No se identificaban con ellos. Ellos eran diferentes. Algunos comentaristas dicen que también es probable que entre esa multitud hubiesen fariseos, escribas o seguidores de fariseos y escribas que se ponían enfermos cuando oían a aquel decirle hijo de David a un simple maestro para ellos. Pero el Señor Jesús no era un simple maestro. Era el Rey prometido, enviado por Dios a su pueblo. Así que, querido amigo, en esta tarde, seguramente hay muchas voces alrededor. Seguramente hay muchas voces alrededor tuya que te invitan a que no vengas, a que no escuches, a que no abras tu Biblia. Seguramente muchas voces te dicen eso. Pueden venir esas voces de algún conocido, de algún familiar. Pueden ser voces incluso dentro de ti, que te ahogan, que te hacen dudar. Pero sigue buscando al Señor y clamando a Él, como lo hizo Bartimeo, y Él finalmente sanará tu vida si le buscas con fe. Vamos a seguir nuestro texto, a ver qué ocurrió con Bartimeo. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. No podía pasar otra cosa con el Señor. El Señor se detuvo. Él no podía desoír el grito de auxilio de un necesitado que apelaba a su compasión. Una situación como esta, una situación de miseria, no pasará jamás inadvertida al corazón de nuestro Maestro. Y yo me preguntaba, hoy en día también es así. Hoy en día el Señor responde si clamamos a Él. La respuesta es que sí, el Señor conoce tu vida, el Señor conoce tu situación. ¿Acaso crees que no se detendrá a auxiliarte? Solo está esperando a que clames hoy, como lo hizo Bartimeo. Dice la Escritura que Cristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y al igual que se detuvo para atender a Bartimeo, se detendrá para recibirte en esta misma hora. Sigue diciendo el versículo que aquellos que estaban alrededor de él ya no le mandaban que se callara. Ahora le decían, ten confianza, ánimo, le daban aliento, anímate, sugieren presteza estos verbos. Vamos, que el maestro te llama, levántate, no tengas miedo. Y miren una cosa, si decíamos antes que tenemos voces a nuestro alrededor que no quieren que probablemente estemos hoy aquí escuchando la palabra o que abramos nuestras Biblias, también vamos a encontrar voces que nos animan a ir a Jesús. También van a haber personas a nuestro alrededor que nos animan a todo lo contrario. Ánimo, persiste, el Señor está ahí. No tengas miedo. Personas que nos invitan a que seamos valientes y vayamos a los pies del Maestro. Así que deja de luchar en esta tarde y entrega tu ser con toda la mochila que lleves arrastrando tantos años que solo tú conoces. Jesús te va a recibir tal y como eres, como recibió, veremos ahora, al ciego. Pero miren, hay una condición. Hay una condición para ir a los pies del Señor. La vamos a leer en el versículo 50. Marcos 10:50. Él entonces, hablando de Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojó su capa, se levantó, se puso en pie de un salto y vino a Jesús. Claro, esta era la gran oportunidad de su vida. No había que dejarla escapar. Tiró sin pensarlo su vieja manta de mendigo
¿Y qué significa tirar la vieja manta de mendigo para un ciego en aquel entonces? ¿Qué significa tirar la vieja manta? Pues miren, Bartimeo cuando deja la capa a un lado, deja una prenda de las pocas que tendría, si no fuera la única, esencial para él, no cualquier cosa. No le sobraban las capas a Bartimeo, como nosotros hoy en día, que tenemos una según el día de la semana, una prenda. Esa prenda a él le resguardaba del frío, esa prenda a él le cubría del sol, le protegía de la lluvia. Además, probablemente, según los comentaristas, había una especie de bolsillo interior que generalmente tenía, pues, o donde se guardaban las limosnas que recibía de quienes sentían compasión por él. Pues esa era la capa que él dejó. Probablemente habían hasta algunas monedas, pero él se levantó y lo dejó todo. Y la pregunta en esta tarde es, ¿cuál es la capa que llevas puesta y que te da falsa seguridad? ¿Cuál es la capa que llevas puesta hoy en esta tarde y te da falsa seguridad? Quizás es el dinero, quizás es la posición social, el qué dirán, como dijimos antes, de amigos, de familia, de conocidos. Quizás es la capa de controlar mi vida, de hacer mis planes, de que nadie me controle. No sé cuál es la capa con la que has venido esta tarde, porque entre otras cosas no se ve. Pero sea la capa que tengas puesta, el Señor te va a pedir que la dejes cuando Él te llame, igual que Bartimeo la dejó. Y miren, ¿saben por qué Bartimeo la dejó? Porque nada tiene suficiente valor como para impedir ir rápidamente al encuentro de Jesús. Nada tiene más valor que ir a los pies del Maestro, aquel que lo llamaba. Versículo 51. Miren qué conversación tan breve, pero tan intensa. Después de que Bartimeo fuera a los pies del Maestro, seguramente ayudado por los que estaban allí, y después de haber dejado la capa, Jesús le dijo en el 51, ¿qué quieres que te haga? Él le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y la palabra que utiliza aquí para maestro es la palabra aramea raboni, que no es simplemente un maestro cualquiera, es mucho más profunda, es en alta estima, una forma de decir rabí, pero con mucho más respeto. En cierto modo se une a la palabra Señor, maestro y Señor. En medio de la expectación, en medio del silencio, el Señor toma la palabra y le hace una pregunta ilógica. Los que están alrededor no dirían, pero es lógico, ¿verdad? ¿Qué quiere un ciego? ¿Qué quiere un ciego? Recobrar la vista. Todos lo sabían. ¿Acaso el Señor no sabía? Antes había gritado, Hijo de David, ten compasión de mí. La pregunta es formulada para que el ciego reconozca su necesidad personal. El Señor sabe todas las cosas. El Señor sabe cuál es tu necesidad aquí en esta tarde. Y si te pregunta qué es lo que quieres, es porque espera que tú se lo digas. Porque espera que tú sepas cuál es tu problema. El Señor lo sabe. El Señor reconoce bien su necesidad, la de este hombre, y la tuya hoy, y la mía. Y sabía que la situación que padecía era de miseria, y que Él estaba allí para quitar eso, la miseria del corazón, y lo iba a hacer. Pero el Señor quiere que se lo digas, que lo reconozcas. La respuesta del ciego fue inmediata, Señor, que recobre la vista. Y cuando dice eso, sabe que Él puede hacerlo. Y lo hace confiadamente. Y deposita su fe en el Señor Jesús. No sabemos el grado de profundidad y de conocimiento de este hombre, pero tenía fe en que el Señor Jesús podía hacerlo. Versículo 52.
Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La respuesta del Señor Jesús fue rápida, fue expresiva. Vete, tu fe te ha salvado. El Hijo de Dios quería que cobrase la vista. Solo una palabra en el texto griego que en castellano nosotros traducimos como recibe la vista. Esto era lo que había pedido el ciego y lo que Jesús le otorgaba. La petición de ayuda fue oída y su poder operó el milagro de la sanidad. Los ojos de aquel hombre fueron abiertos. El milagro ponía de manifiesto la omnipotencia de aquel que, siendo Dios, se hizo hombre. Después de aquello, el ciego ya no necesitaba la ayuda de los otros para valerse por sí mismo. Había venido ciego a Cristo y ahora veía. Esa fe era la clave. El Señor se lo dice, vete, tu fe te ha salvado. Esa fe había hecho posible la recuperación de su vista. Había creído que Jesús podía hacerlo. Realmente había creído en él, aunque nadie a su alrededor lo viera como él lo veía. Y en consecuencia recibe sanidad por fe. Antes estaba sentado, ¿verdad? Junto al camino, decíamos, mendigando. Y ahora seguía a Jesús, glorificando a Dios. Su vida transformada era una expresión visible que impactaba a la gente que había visto el milagro. Esto lo añade Lucas. Si no fuéramos al paralelo, dice que la gente estaba asombrada y adoraban a Dios. Porque ese es el resultado de la obra del Señor Jesús en nuestras vidas. Quien está a nuestro alrededor tiene que adorar a Dios como consecuencia y nosotros seguirle. El milagro no podía ser ignorado por nadie. Jesús había mostrado ante todos que realmente era el hijo de David, como le llamó el ciego. Y qué pena, ¿verdad? Qué pena. El Mesías estaba allí. Había obrado un milagro precioso delante de toda aquella multitud. Y la gente le adoraba. Y la gente estaba asombrada. ¿Y por qué decimos qué pena? Porque no sería así por mucho tiempo. Poco tiempo después, muchos de aquellos que le adoraban le gritaban, crucifícale, crucifícale. El alma corrompida del ser humano que manifiesta la rebeldía continua contra Dios. Esa es la ceguera espiritual que tenemos. Que podemos estar convencidos de una cosa y mañana decir lo contrario o hacer lo contrario, cuando nos dejamos llevar por nuestra naturaleza caída. Adorar a Dios, seguir a Dios, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera seguimos a Dios? Al acudir a Cristo en busca de ayuda y curación, debemos hacerlo como Bartimeo, porque Bartimeo miraba mejor siendo ciego a Jesús que muchos que no podían verlo. Muchos seguían a Jesús, muchos seguían a Jesús, pero ¿de qué manera? Atraídos por diferentes motivos, querían ver la manifestación de su poder, querían ver los milagros, tenían intereses personales. ¿Y si de verdad es el rey que dice ser? Pues si a lo mejor estoy muy cerca de él, mañana podré estar en algún lugar de posición en su reino. Algunos no tenían otra cosa mejor que hacer. Y algunos tristemente los movía simplemente la envidia o acabar con su vida. Pero todos seguían a Jesús. La pregunta en esta tarde es, ¿cómo estás siguiendo a Jesús?
Jesús busca que le sigan por fe, como hizo Bartimeo. Y esa fe tiene sentido en la necesidad del pecador que conoce su condición, que ve su necesidad como Bartimeo. No tengo a quién acudir y soy lo que soy delante del Señor y no te puedo engañar. A los demás podré engañarlos, pero a ti, Señor, no. Y sé que un día estaré cara a cara contigo. Y creo que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Y entonces sí, Jesús se detiene. Y ante todo el pueblo manifiesta su poder como con Bartimeo. La fe de Bartimeo. Confesar que Jesús es el Cristo. Eso es lo que exige la fe. Porque la fe que confesó a Jesús como el Cristo era la que Jesús exige para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué diremos para aquellos que ya un día hemos sido sanados de nuestra ceguera espiritual? Y muchos aquí somos ya hijos de Dios e hijas de Dios. ¿Qué diremos de nosotros? ¿Acaso ya hemos sido curados 100%? ¿Acaso no tenemos que tener cuidado con nuestra vida? ¿Cómo estamos andando por este mundo después de que se operara el milagro en nosotros, que nos hicieran nueva criatura? Porque Bartimeo le siguió y fue gloria para Dios y adoración para Dios. ¿Cómo estamos andando por este mundo? En nuestro entorno, ¿están glorificando a Dios por nuestros actos? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos y hermanas, andamos como hijos de Dios. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Acaso anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz? Porque eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿cómo estábamos antes con los ojos cerrados? Nos ha llamado de eso a otra cosa. Ahora vemos las cosas de otra manera. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y finalmente, hermanos, vivimos esta realidad con gozo. Vivimos con gozo nuestros corazones, irradiamos gozo, que no felicidad, gozo, mucho más profundo y que tiene que ver con estar en una actitud delante del Señor, sabiendo que lo que nos pasa es porque Él lo determina y para nuestro bien, aunque no lo entendamos. Con gozo, Colosenses 1:12 al 14, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Con gozo, dando gracias. ¿Por qué? Porque nos hizo aptos. Antes estábamos como Bartimeo, pero ahora nos ha hecho aptos. Nos ha dado una herencia, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ya, no cuando muera, no en un futuro, nos ha trasladado ya al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Y qué diremos ahora de los amigos que nos pueden estar visitando y que todavía pueden estar viviendo con ceguera espiritual? Lo decíamos al principio, todos nacemos con ceguera.
Y la palabra de Dios nos enseña que todo hombre y mujer padece una ceguera espiritual y habla de nuestra condición. Nuestra condición es pecadora, es decir, con tendencia a hacer lo malo, lo contrario a lo que Dios ordena y manda, que paradójicamente es lo mejor para nosotros. Pues hacemos lo contrario y desobedecemos. Vemos nuestra condición en la Biblia. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que estamos muertos en delitos y pecados y que seguimos la corriente de este mundo. Eso somos nosotros delante de Dios, muertos en delitos y pecados. Y miren, el pecado delante de Dios es abominación. Por tanto, las consecuencias de que vivamos así las vamos a encontrar en Romanos capítulo 6, versículo 23. Las consecuencias de vivir así en pecado y que nuestra condición sea de pecaminosa será que la paga del pecado es muerte. La muerte como separación de Dios. No sé si has venido pensando que en un futuro podrías ir al cielo. ¿Saben una cosa? Muchos de los que estaban alrededor del Señor Jesús y que le seguían, lo pensaban también. Porque estoy tan cerca del Mesías, estoy a 2 metros del Mesías, casi lo puedo tocar. Estoy todo el día pensando en el Mesías. Me he sentado a comer con él. Le he escuchado. Lo imito en cada momento que puedo. Pues miren, eso no salva del infierno. Eso no salva. Conocer al Señor Jesús, en ese término, no salva. Todos tenemos una ceguera total, no parcial. Y no tenemos cura en nuestras propias fuerzas. Pero miren, al igual que Bartimeo entendía que no podía curarse, ni nadie podía hacerlo por él, sí uno lo podía hacer, que era el Señor Jesús. Y él lo reconoce públicamente como el Mesías y clama para ser sanado. Y sigue siendo el mismo mensaje en esta tarde, 2000 años después. Predicamos que hay cura para la ceguera espiritual y que la cura es el Señor Jesucristo. Es la luz verdadera. Tiene poder para sanar y para perdonar pecados. Y Él quiere librarte de la ceguera y de la condenación eterna por el pecado en el infierno. ¿Vives en tinieblas y oscuridad como Bartimeo? ¿Vives así? Acude a Cristo, clama a Él. Aquel que te dice hoy, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿De qué tienes miedo? No teníamos miedo cuando cerrábamos los ojos antes. ¿Tienes miedo a abrir los ojos? En la luz no hay temor. Y diría el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y miren, ¿saben una cosa? Esa luz que es el Señor Jesús no es una luz como un astro que podemos ver a lo lejos y de forma difusa. Esa luz vino a este mundo. Se hizo carne. Juan capítulo 1, versículos del 9 al 12. Escuchen bien, aquella luz, hablando del Señor Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y miren ahora, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que no todos rechazaron a Jesús. Hubo quien lo recibió. Y nos dice el texto que aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no importa si eras un lisiado o una lisiada en términos espirituales, no importa la mochila que lleves, si lo recibes en tu corazón, si crees en su nombre, Él tiene la potestad para hacerte hijo o hija de Dios hoy. Jesús nos libra de la ceguera. ¿Y saben por qué nos libra?
porque Él ha pagado un precio muy alto. Él ha entregado su vida y derramado hasta la última gota de sangre en la cruz para liberarte a ti y a mí de las tinieblas. Ese es el precio. Clama a Jesús, reconócelo como el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, arrepiéntete de tus pecados, en intimidad con el Maestro, habla con Él. Hemos leído que todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre, estás dentro de ese todos, porque si estás fuera tienes un problema. Todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre. Y miren, en aquella ocasión fue bueno que Bartimeo buscara aquel día al Señor. ¿Saben por qué? ¿Por qué fue bueno que Bartimeo en aquella ocasión buscara al Señor? Porque el Señor nunca volvió a pasar más por aquel camino. Y yo no sé si hoy puede ser el último día. El Señor sabe todas las cosas. Pero Bartimeo clamó en el momento exacto, ni se lo pensó, como hemos visto. Tiró su capa y clamó a Dios. Me gusta la letra de una canción cristiana, y ya casi terminamos, que habla sobre una persona que ha escuchado mucho del Evangelio, quizás desde pequeña, y está como en una lucha constante. Sí, no. Y la verdad que la letra impacta y me gustaría leerla casi ya concluyendo. Y esta persona dice, hablando de rendirse al Señor, de entregarse al Señor, y como si hablara con el Señor, le dice, ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba, te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Y termina diciendo, vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre, eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Querido amigo, hoy Jesús también te dice en esta tarde, ¿qué quieres que te haga? Como le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Pues mi deseo en esta tarde es que tengas un encuentro personal con el Señor y que en ese encuentro personal con Él como Bartimeo te arrepientas de toda tu vida pasada, le pidas sanidad espiritual, que sea Él tu Salvador y Señor, para que al instante te sane y te diga, como le dijo a Bartimeo, tu fe te ha salvado. Pues que el Señor bendiga su palabra y este día sea un día de salvación. Amén.